nacionales, con el ministro de Hacienda, Prat Gay, con el responsable de la AFIP, Alberto Abad, contando cuál era la perspectiva oficial con respecto a la modificación del impuesto a las ganancias, cuarta categoría. Lo primero que quiero decir es que para el Frente para la Victoria, para nuestro bloque, el debate está resultando un tanto insólito. ¿Por qué? Porque estamos ante un gobierno que prometió en campaña una y mil veces, el propio presidente de la Nación, que si él ganaba la elección, nadie iba a pagar el impuesto a las ganancias, ningún trabajador iba a pagar el impuesto a las ganancias. Yo digo que esto es preocupante, gravemente preocupante, no porque en el contenido de esa afirmación esté oculta una clave para entender cómo piensa el presidente de la economía o siquiera que en esa afirmación uno pueda sacar una declaración de principios. Lo que ha mostrado esa afirmación es que, habiendo hace pocos días votado una ley, nosotros no la acompañamos, para que haya un debate, como para que los presidentes se expongan a decir qué piensan hacer si ganan. Lo que expresa eso es que el presidente hoy electo, hoy presidente de los argentinos, dijo eso única y exclusivamente para conseguir votos a través de un engaño. Para conseguir votos a través de un engaño. No hay otra explicación. Llega al gobierno, cuando recibe el poder, cuando se hace cargo del Poder Ejecutivo, pagaban el impuesto a las ganancias 1.150.000 trabajadores. Llega al gobierno, saca un decreto, todos esperábamos que fuera el decreto que anulaba el impuesto a las ganancias cuarta categoría, y por el contrario, lo que encontramos es que modifica el mínimo no imponible, utilizando una modalidad que nosotros empleamos varias veces, pero muy por debajo de la inflación, incluso de la variación salarial, particularmente, de forma tal que hoy están pagando ese mismo impuesto 2 millones de personas. No es que mintió porque dijo que iba a sacarlo y no lo sacó. No es que mintió porque dijo ninguna y quedaron pagando 200.000 personas. Mintió porque se duplicó la cantidad de gente que hoy paga el impuesto a las ganancias. Entonces estamos en un debate insólito. El Poder Ejecutivo, después de haber dado esa declaración, después de haber conseguido votos, hay gente que votó al presidente actual de la Nación, y yo lo sé porque hice campaña. En esa campaña me decía, yo voto a otro porque me saca el impuesto a las ganancias. Y ahí tienen, ¿qué hizo? Duplicó la cantidad de gente que hoy paga ese impuesto. Y quiero decir que si actualizamos el mínimo no imponible por el RIPTE o por cualquier indicador de salarios, el mínimo no imponible que en 2013 nosotros habíamos puesto fijado en 15.000 pesos, la actualización hoy daría 38.100 pesos. Ese sería el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias para un soltero sin hijos, para que estuviera pagando en equivalencia a lo que ocurría durante el año 2013, 2014 y 2015, porque dejamos congelado ese valor. Dicho de otra manera, hoy está pagando el doble, y con la actualización que nos viene a proponer hoy el Poder Ejecutivo, que lleva el mínimo no imponible, según el proyecto oficial, hasta donde lo teníamos, para un soltero de 22.000 a 26.000, al cabo del año que viene va a estar pagando todavía más gente. Es decir, que esto se renueva. Entonces uno se pregunta, ¿cómo puede ser? Una persona es electa presidente. En su spot presidencial de septiembre dice que va a eliminar un impuesto, no solo no lo elimina, sino que lo agrava para quienes confiaron en él, y ahora presenta un proyecto de ley diciendo que la situación va a ser peor. Es decir, que ha incumplido una promesa electoral, la ha vuelto a incumplir y la va a volver a agravar. La verdad es que es incómodo, sobre todo para nosotros que en esa campaña electoral sufrimos de parte del actual oficialismo, una especie de acoso con el impuesto a la ganancia, diciendo la ganancia no es, el salario no es ganancia, ¿cómo le van a cobrar a los trabajadores? Y hoy los tenemos aumentando todo el tiempo la cantidad de trabajadores que pagan ese impuesto. El desapego a la verdad
el desapego a las promesas electorales. Podemos nombrar una lista larga, pero en este caso estar discutiendo en el Parlamento para poner en piedra, en la ley, algo que por lo menos hasta ahora venían haciendo por decreto, pero el oficialismo nos manda a discutir ese proyecto. La verdad que es incómodo porque nosotros defendimos durante todo ese tiempo, siendo gobierno, el impuesto a las ganancias para la cuarta categoría, un impuesto que decíamos no tiene un nombre adecuado a pesar de ser de una ley del 73 del general Perón. Nosotros preferimos otro nombre que vamos a sugerir que se adopte, que es impuesto a los altos ingresos, pero de todas maneras defendimos ese impuesto porque siempre creímos que la porción de los trabajadores registrados, asalariados registrados de mayores ingresos, en una proporción adecuada, podía contribuir al fisco para que se llevaran adelante diferentes planes que tienen que ver con las actividades que hacía el Estado, sobre todo bajo nuestro gobierno. ¿Cuál nuestro desconcierto cuando nos encontramos que ahora nosotros, estando de este lado, tenemos que discutir con ustedes, que eran los que durante años nos persiguieron por cobrar impuestos a las ganancias, propuestas que van agravando la situación? O sea que no es de principios, no es de dónde puede surgir esto. ¿Qué nos dicen? Que es por cuestiones fiscales. Que van a cobrar, parecería ser una especie de situación donde esto va contra sus creencias, contra sus principios, contra su filosofía, contra su comprensión, pero lo hacen igual porque no les alcanzan los recursos. Entonces uno dice, bueno, claro, ¿qué querrán hacer con los recursos? Pero antes se encuentra con otro resultado, bastante perturbador del propio gobierno de Macri, que es que venimos de sacarle los impuestos a los sectores más concentrados de la economía. O sea que, y esto en campaña no se había dicho de esta manera, menos todavía que iba a haber una devaluación, que hoy llega a más del 60%, que iba a generar una transferencia para esos sectores, que yo estimo, por decir algo, sin meter las LEVAC, que también es otro gasto del Estado, de 200.000 millones de pesos, pero la transferencia a los sectores exportadores ha sido de arriba de 150.000 millones de pesos. Entonces, le transfieren esos recursos, le quitan los impuestos. También venimos de un Congreso que ha aprobado la ley de blanqueo, que saca el impuesto a la renta financiera en la ley de blanqueo y que saca o va disminuyendo paulatinamente el impuesto a los bienes personales, o sea, el impuesto a la riqueza. No gravan a las finanzas, no gravan a la riqueza, duplican la cantidad de trabajadores que pagan ese impuesto. Entonces ya se convierte en una absoluta incoherencia. ¿Quieren tener recursos o limitan su promesa de campaña por falta de recursos? Dejen de perdonarle los impuestos a los más ricos. Porque si no, esto es una especie de discusión de locos. A los trabajadores que le prometieron no, y a los demás sectores no le habían prometido a las grandes fortunas de la Argentina que no le iban a cobrar bienes personales. Ni siquiera en una promesa de campaña. Es vocacional, es ideológico, pero se da de patadas con la promesa de campaña. Y alguno, en algún diario, ha denominado esto una aplicación del teorema de Baglini. No, bueno, pero si la aplicación del teorema de Baglini es incumplir las promesas electorales, no hagamos debate, no hagamos nada. Porque entonces no se puede discutir, porque cuando nosotros fuimos oficialismo, soportamos ese acoso con el tema del impuesto a las ganancias y ahora encontramos incluso algunos sectores de la oposición que no pueden aplicarse el teorema de Baglini porque no son gobierno. No es para el que es gobierno. Entonces, los sectores de la oposición que decían que hay que retirar el impuesto a las ganancias y hoy están queriendo poner el impuesto a la ganancia de nuevo, reponerlo, mantenerlo, bueno, ahí ya no entiendo nada. Ahora, si a alguien no se le aplica el famoso teorema de Baglini, porque el teorema de Baglini que no sea una expresión para hablar del oportunismo. Porque si esto es oportunismo, bueno, hablemos del oportunismo. Nosotros fuimos gobierno y sostuvimos que había que cobrar un impuesto a los altos ingresos, somos oposición y en lugar de hacer la que hicieron ustedes, que es decir, saquen ese impuesto porque es injusto, para rajunear un voto, nosotros estamos presentando un proyecto donde sostenemos un impuesto a los altos ingresos. ¿Qué es lo razonable? ¿Qué es lo coherente? ¿Qué es lo consistente? Lo vamos a hacer. No vamos a hacer oportunismo. Así que los que son oficialismo, los que son oposición y decían que había que sacar el impuesto a las ganancias, hoy proponen sostener el impuesto a las ganancias. Nosotros como oficialismo nos resultaría muy fácil hoy
decir, bueno, porque los cambios en la política económica, porque la verdad, si vamos al fondo de la cuestión, con los cambios que se han hecho en la política económica, hay una diferencia de régimen económico. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros cobrábamos impuesto a la ganancia porque se lo cobrábamos como retenciones a los ojeros, porque cobrábamos bienes personales, porque cobrábamos... Es decir, le daba un marco de legitimidad, un marco de equidad, pero ahora que le han retirado los impuestos a los altos ingresos del capital, le quieren cobrar solo a los altos ingresos del trabajo. Entonces ahí pierde consistencia. De la misma manera que una cosa es cobrar impuesto a las ganancias, cuarta categoría, cuando el salario le gana a la inflación, caso claro de 2015, algunos me discuten 2014, pero se agarran de 2014 porque si miran toda la serie, claramente en nuestro gobierno siempre los salarios fueron por encima de la inflación. Pero vamos, 11 meses de gobierno y como pocas veces en la historia argentina tenemos una inflación del 45%, un gobierno que sigue viniendo acá a presentarnos las estimaciones del año que viene, el mes que viene. Vinieron a decirnos que la inflación iba a ser 20, es 45. Vinieron a decir que el déficit fiscal iba a bajar, subió como medio punto el PBI. Para empezar, tal vez un punto el PBI. Con respecto al año pasado, aumentaron el déficit, duplicaron la inflación, dijeron que la economía este año iba a crecer un 1% y está cayendo, ¿cuánto? ¿Un 2,5%? ¿Un 3%? Ya mintieron en el último presupuesto. Lo votamos hace un mes y vinieron a decir, y vino acá el ministro de Trabajo a decir que en la Argentina no había despido, que no hacía falta una ley antidespido. O sea que ya esto tiene un grado de irrealismo. Y además, el presidente le pregunta a un periodista, lo menciono porque veía el spot de campaña y vi esa pregunta del periodista, ¿usted cómo haría para subir el consumo? Bueno, cobrando más impuestos a las ganancias a cada vez más gente, no, así no va a subir el consumo. Si le baja el salario real y le empiezo a cobrar impuestos a las ganancias, casi 1 millón de personas que antes no pagaban, y ahora con este mínimo que sube el 15%, lo que quiere votar el oficialismo es que sube el 15%, y dicen porque el presupuesto, entonces pusieron el carro adelante de los caballos, votaron un presupuesto y ahora quieren respetar ese presupuesto. ¿Saben qué? Vuelvan atrás la reforma impositiva regresiva que hicieron, vuélvanla atrás, tómenle, cóbrenle las retenciones a las mineras, cóbrenle las retenciones a los sectores concentrados del campo, cóbrenle el impuesto a los bienes personales a los que blanquean. Párrafo aparte, la cuestión, acá teníamos el textual de lo que se discutió en la sesión esta donde se pusieron a los familiares. Recuerdo que el proyecto del Poder Ejecutivo no incluía ni a los funcionarios en los que no podían hacer el blanqueo. Así había empezado el blanqueo. Era un traje a medida. El blanqueo lo armó el contador de Franco Macri, parece. Porque estaba el tema de Panama Papers, que tampoco nos enteramos, porque el presidente dijo, bueno, yo tenía unas empresitas en Panamá, o mi viejo tenía unas empresitas en Panamá, lo quiero comentar. No, nos enteramos por una filtración. Y ahí empezaron a decir y a tirarse la pelota. Y ahora encontramos este decreto que comparto con el diputado preopinante, que nosotros vamos a ver cómo podemos hacer para que no pasen por arriba y pisoteen la ley del Congreso. ¿Cuánto estuvimos discutiendo? Que no podían ser ni los funcionarios ni los parientes de los funcionarios. Nosotros pedíamos hasta 4º grado de consanguineidad por el tema del primo. Y también pedíamos los contratistas del Estado, porque se rasgan la vestidura con que tal contratista, con que tal cosa. Bueno, ahora como son funcionarios, son parientes y contratistas, bueno, está todo junto. Con cualquiera los excluimos, pero ya que estamos, pongamos a todos, metamos a los contratistas. Lo pedimos, se negaron, y ahora entendemos por qué se negaron. No querían ni funcionarios, ni parientes, ni contratistas, porque tienen para blanquear la plata esa. Y ahora se nota, es escandaloso. Yo creo, no sé, hay que remontarse a no sé cuándo para encontrar algo de esta magnitud. Y lo digo en primera persona. Si lo hubiera hecho yo, si era un pariente mío, lo que dirían los de la prensa hegemónica, lo que dirían acá en este Congreso, las cosas que me dirían, y la verdad que sería una vergüenza. Los diputados, incluso del bloque oficialista, que votaron un proyecto excluyendo a los funcionarios y a sus parientes, tendrían que estar planteando acá una cuestión, pero central, constitucional, para excluirlo de nuevo. No puede ser por un decreto que nos cambien una ley, y no puede ser que nos cambien una ley que justamente habla de esto y que el que firma el decreto está implicado. Porque ya cambiar con un decreto una ley es raro, ya que cambia en favor del que le puso el gancho, ya es una cosa impresionante. Entonces, esto
pido por favor, pues si no ya no tenemos autoridad moral en este Congreso para discutir el impuesto a la ganancia. Ya tenemos un problema con que lo propusieron sacarlo, lo aumentan. Pero bueno, digamos, por lo menos podemos hacer la discusión legislativa, si no, no votemos leyes y después van a cambiar el espíritu de la ley, lo que se planteó, lo que se dijo, lo que se llenaron la boca acá hablando. Bueno, con respecto a esta cuestión, de nuevo, nosotros vamos a sostener nuestra posición coherente y vamos a proponerle, señores diputados, un método, porque encontramos que en el proyecto oficial no hay forma automática de actualización del mínimo no imponible. En nuestro gobierno no la había tampoco, pero nuestro gobierno es un gobierno que tenía en cuenta las necesidades de los trabajadores. Por eso 8 veces actualizamos el mínimo no imponible. En el caso del gobierno actual, tiene que haber un método de actualización automático y quiero decir que el proyecto del oficialismo no lo tiene, que el proyecto de algún sector de la oposición ha presentado el mínimo vital y móvil. Nosotros no coincidimos con atar la actualización de ganancias al salario mínimo vital y móvil por el solo hecho de que también el salario mínimo vital y móvil es una variable sometida no a la objetividad de las condiciones de vida de los trabajadores, sino sometida a cuestiones, llamémosla, de discusión, de consenso político, como quieran llamarla. Incluso se podría evitar, si el gobierno quisiera, convocar al Consejo y generaría todo un lío, pero mientras tanto no se actualiza. Nuestra propuesta de actualización, que tampoco es el RIPTE o el IPC, o sea, un coeficiente atado a salarios o a precios, nosotros proponemos un método mucho más sencillo que desde el punto de vista conceptual coincide con nuestra convicción y que además nos quita de adelante un problema. Lo que nosotros proponemos es que a fin de todos los años la AFIP saque un listado, saque una estadística del CIPA, que es donde están todos los trabajadores registrados, inscriptos, y que entonces determine cuál es el salario de corte, que se corresponde al primer 10%, al primer decil. Nosotros queremos que el impuesto a los altos ingresos lo pague el primer decil de los trabajadores en activo. Y que ese criterio sea un criterio conceptual que se conserve a través de un método claro, transparente y además automático, para que no se pueda manosear esta cuestión. Todo es muy sencillo. La AFIP dice, el primer 10% se determina a partir de un salario de tanto. Lo tiene, es certero, es objetivo, y a partir de ahí para arriba pagan el impuesto a la ganancia. Y todos los que estamos acá no vamos a decir, bueno, es arbitrario, 41, 23, 25, 32. Lo que vamos a decir es el 10% de los trabajadores inscriptos, registrados, que más ganan, pagan el impuesto de los altos ingresos. De esa manera nos sacamos la discusión de los índices, nos sacamos toda discusión. Es un coeficiente objetivo y nos permite a todos tener certeza de qué es lo que estamos haciendo y legislando justamente desde el punto de vista conceptual. Para nosotros esto es sencillo porque implica sostener lo que sostuvimos todos estos años. Para otros será más complicado, pero si ahora cambiaron de opinión, pueden sostener que lo que estamos haciendo es gravar a los trabajadores de más altos ingresos y objetivamente una porción reducida de los trabajadores de más altos ingresos. Yo lo que vengo a definir acá es que nosotros hemos preparado un dictamen de minoría. Entiendo, señor presidente, que hasta mañana al mediodía vamos a tener para la presentación de los dictámenes de minoría. De todas maneras, tenemos muchas cuestiones que señalar acerca de las cualidades de nuestro dictamen. El primero es es un método automático que coincide más o menos con algunas propuestas de la oposición, no en el método de actualización, no en el número exacto, porque habría que pedir la última tirada de CIPA, pero que ahí incluso no vamos a tener riesgo de que si hay cambios salariales a fin de este año, cuando vayamos a poner el mínimo no imponible, votada esta ley, de nuevo se nos desactualice, que era lo que planteaba alguno de los diputados. Me parece que esto resuelve algunas cuestiones, a nosotros nos dejaría muy tranquilos porque es una actualización por ajuste objetivo y automático en base a una variable incontrovertible. Después tenemos, la verdad que muchos elementos que puedo mencionar, pero va a estar disponible el dictamen y vamos ahora para los que les interese está el dictamen y también vamos a alcanzarle a los medios de prensa cuáles son los elementos centrales, pero quería hacer
un párrafo aparte sobre la cuestión esta que se ha producido acá en el Congreso con respecto a la idea de darle sostenibilidad fiscal o prudencia fiscal, es decir, de no generar un impuesto a las ganancias que produzca un incremento del déficit. Digo, la discusión no tiene mucho sentido. El gobierno nacional se produjo por su política económica un déficit mucho más abultado que el año pasado. Y ahora nos pide a nosotros, en el Parlamento, que no osemos pedirle que le quiten carga tributaria a los trabajadores porque estaríamos generando un rojo fiscal. Es decir, ya le perdonaron todos los impuestos a los ricos y ahora cuando vamos con los trabajadores aparece el rojo fiscal. Ya está hecho. Ya está hecho. Estamos discutiendo acá, y comparto con otros bloques que lo van a plantear, una especie de subreforma impositiva que para mí empieza ¿por dónde? Por ir para atrás con la reforma impositiva encubierta, regresiva y a favor de los ricos que ya hizo el gobierno. Pero también hay un problema de programa económico. Y es un problema de programa económico que han tenido los gobiernos neoliberales a lo largo y a lo ancho del mundo, y para adelante y para atrás en la historia van a seguir teniendo. ¿Por qué? Porque los gobiernos neoliberales buscan eliminar el déficit fiscal con medidas regresivas y recesivas. Lo voy a explicar de otra manera. Para terminar con el déficit fiscal, que es que los ingresos son menores que los gastos, empiezan a ajustar el gasto. Cuando ajustan el gasto, se encuentran con que algo del ABC del keynesianismo, de cualquier escuela económica que quiera más o menos moderna, si uno baja el gasto, sobre todo en épocas de crisis e incertidumbre, donde los privados no invierten, lo que encuentra es que cae la actividad económica. Entonces después recauda menos. Es lo que les está pasando. El rojo fiscal que tienen no es por la estructura impositiva, es por el programa económico. Tienen un programa económico recesivo, entonces ¿qué pasa? La inflación va al 45 y la recaudación al 25. ¿Pero qué culpa tenemos los diputados en términos de lo que tenemos como estructura impositiva y qué capacidad tenemos para modificar eso? Tienen que adoptar un programa económico como el que preguntaba Macri al periodista. Un programa que, dado que fracasó, porque hemos votado para fomentar las inversiones extranjeras, para la lluvia de dólares, hemos votado nosotros en contra, pero en este Parlamento, un blanqueo que era para eso, inversiones productivas cero, carry trade, digamos, especulación financiera. Se ha votado el pago de los fondos buitres para que venga la lluvia de inversiones, se ha votado tantas cosas esperando esa lluvia de inversiones, no pasó nada. Entonces hoy quieren recurrir al consumo. Para empezar, no tendrían que haber hecho un plan regresivo y recesivo porque la economía va peor, se desinfla y recaudan cada vez menos. ¿Cómo soluciona esto el neoliberalismo? Con más ajuste, más recesión, más déficit, más ajuste, más recesión, más déficit. Me hace acordar al déficit cero y ya no tenemos un mega canje, pero hemos tomado 40.000 millones de dólares. Así que por ahí andamos. Así que el programa económico tiene similitudes realmente inocultables con otros episodios de la historia argentina. Por eso yo digo que nosotros también hemos traído propuestas para mejorar la recaudación. Advertimos que la recaudación no va a mejorar si siguen aplicando una política económica para los que más tienen. No va a mejorar por más que les cambiemos y los ayudemos. La verdad que esto que el gobierno ve como un gran rojo fiscal que se le puede provocar es una gran ayuda al gobierno. Porque a los niveles más bajos que se le cobra impuesto a las ganancias, a los que se le aplicó el tarifazo, a los que se le aplicó la caída del salario, si ahora no se le cobra el impuesto a la ganancia, va a ir a consumo. Entonces puede ser que la economía y la rueda de la economía empiece a funcionar de nuevo. Y ahí van a poder recaudar más. Pero esto es el ABC. Nosotros proponemos entonces en términos fiscales, obviamente, no podemos sostener lo que hicieron para el blanqueo, confesamente para generar un incentivo al blanqueo. O sea, que el evasor entre porque después no va a pagar impuestos. Bueno, hay que volver atrás la reducción de las alícuotas de bienes personales. Urgentemente, hay que volverlas atrás. Y hay que restablecer las escalas. Hay que volver a cobrar las retenciones
a los sectores agroexportadores más concentrados. Decimos acá en el proyecto a la soja. Decimos también a la minería. Y creo que hay bastante coincidencia en la Cámara. Así que aún si el proyecto de mayoría resulta del oficialismo, resulta el que pasa, el que es aprobado, propongo a la oposición que actúe de oposición y cambiemos estas cosas con las que todos estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo con volver a gravar la renta financiera. Digo porque yo mismo preparé un proyecto en 2013 que fue aprobado en esta Cámara para gravar la renta a los dividendos que se desgravó en la ley de blanqueo y que ahora se pretende gravar de nuevo en la ley de ganancias. O sea, basta de adelantar, retroceder para seducir a los inversores, para seducir a los blanqueadores, para seducir a los panameños. Basta. Apostemos a un modelo nacional, apostemos a nuestra industria. Nosotros lo que vamos a presentar es un proyecto de impuesto a las ganancias cuarta categoría que se va a llamar impuesto a los altos ingresos, que va a gravar al 10% que más gana, que le va a cambiar las escalas, que va a gravar a los jueces, a los 3 poderes del Estado. Lo vamos a volver a presentar. Vamos a gravar a los 3 poderes del Estado. Quieren recursos, 5.600 millones de pesos, con solo ponerle un poco de equidad a este asunto. Entonces, tenemos mucho más para mostrar de nuestro proyecto, pero la verdad es que vamos a estar estas semanas, afortunadamente, discutiendo cosas que son importantes para el grueso de los trabajadores argentinos. Nosotros vamos a mantener nuestra coherencia. Hemos cobrado este impuesto porque creemos que es justo. Con el estado actual de cosas y con la política económica se ha vuelto menos justo porque le han perdonado a los empresarios, es decir, que habría sobrado un motivo para decir que todavía menos tienen que pagar los trabajadores, porque en este esquema económico se vuelve todavía más injusto y porque con esta política económica, la verdad que por más que cambiemos las escalas de ganancias, como sigue la cosa, ha habido despidos, ha habido recesión, ha habido caída de los salarios, ha habido una inflación arriba de paritarias y ha habido represión. Tienen todos los componentes para que, a pesar de que nosotros mantengamos nuestras convicciones y desde el Congreso tratemos de ayudarlos, si no cambia la política económica, los resultados van a ser los mismos. Argentina va a andar peor, los vulnerables van a andar peor, los trabajadores van a andar peor y nosotros vamos a estar como siempre, representando al pueblo de la nación argentina. Muchísimas gracias. Bueno.